Buenas noches, compañeros y querida profesora. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos del grupo 7 y la que les habla es Araceli Rolón. También está Lilian Godoy, Milagro Jara y Claudia Acosta. Este día estaremos hablando acerca de los instrumentos de evaluación. Dentro de ella podemos encontrar la observación, el informe y también las pruebas, que se desglosan también al mismo tiempo. Bueno, ¿por qué es importante la utilización de instrumentos de evaluación? Vamos a empezar por ese lado. Es muy importante para el docente, ya que de esa manera estaremos observando cómo va el desarrollo de nuestros alumnos, si es que realmente están aprendiendo, si es que hay una forma de mejorar también con ellos el aprendizaje. De esta manera también vamos a estar recaudando información acerca de lo que ellos ya saben. Como nos dice acá, entendemos por instrumento de evaluación educativa a toda técnica que sirva para evaluar el proceso de enseñanza. Así como dice, son técnicas las cuales tenemos que saber utilizar y saber cuándo y dónde, lo que es muy importante. De esta manera es posible identificar aspectos que necesiten ser mejorados específicamente en el alumno, ya que son ellos los que están siendo los beneficiados al aprender. La evaluación no puede depender de una sola técnica, dice. Como ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos que saber las características de cada instrumento de evaluación. Es súper importante que un docente maneje todas estas técnicas y tiene que saber dónde aplicar, cómo y cuándo aplicar. Depende también de cómo sea el grupo de alumnos. No podemos aplicar cualquier técnica sin saber con qué grupo de alumnos estamos tratando. Esta técnica o instrumento, porque de esta forma solo se estaría evaluando un único tipo de conocimiento, ya que sabemos muy bien que no solamente hay un solo tipo de conocimiento ni una sola forma de habilidad. Hay varias y cada alumno es diferente. No podemos meterle a todos en una misma técnica. A continuación, la compañera va a estar hablando acerca de lo que sería la observación y cómo se va desglosando varias técnicas de ella. Buenas noches, profesora y compañeros. Soy Lilian Godoy y les estaré hablando sobre la observación y los instrumentos consignados para evidenciar el aprendizaje. La observación es el proceso de mirar y escuchar dándose cuenta de los elementos importantes de una realización o producto. La observación permite recoger información sobre capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras de un estudiante, pero es más apropiada para la recogida de información sobre el comportamiento psicomotor y afectivo de una persona. Los instrumentos que se utilizan para consignar la información obtenida mediante la observación son el registro de secuencia del aprendizaje, el registro anecdótico y la lista de cotejo. Registro de secuencia de aprendizaje es un instrumento evaluativo que contiene un listado de indicadores en el cual se constata en diferentes momentos la presencia o ausencia de los indicadores mediante el desempeño del estudiante. Aprendizajes que permite evidenciar. Este instrumento permite evidenciar el desempeño del estudiante en contextos de ejecución de un instrumento musical, manipulación de objetos, realización de experimentos, elaboración de una coreografía artística, realización de ejercicios físicos, práctica de deportes, realización de un discurso oral y producción de obras artísticas. Recomendaciones para su elaboración y utilización. Elaborar indicadores representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia. Elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados de manera horizontal o vertical y las categorías de respuestas. Sí, no, lo logró, aún no lo logró, signos positivos o negativos, etc. Todo de manera horizontal o vertical. Enunciar los indicadores en forma concreta, con un lenguaje claro y sencillo,
Dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. Este sería un ejemplo de un registro de secuencia de aprendizaje muy bien estructurado. Lista de cotejo. Es un instrumento que permite identificar y registrar aprendizajes con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata en un solo momento la presencia o ausencia de estos mediante el desempeño del estudiante. Aprendizaje que permite evidenciar este instrumento. Permite recoger informaciones precisas sobre aprendizajes referidos preferentemente al saber hacer, saber ser y saber convivir. Así, por ejemplo, permite evidenciar capacidades asociadas a la ejecución de un instrumento musical, manipulación de objetos, realización de experimentos, elaboración de una coreografía artística, realización de ejercicios físicos, práctica de deportes, realización de un discurso oral, producción de obras artísticas, etc. Asimismo, este instrumento puede recoger información con respecto al relacionamiento de un estudiante con los demás y permite constatar sus actitudes ante un hecho, una opinión, una norma institucional, una ley de Estado, un objeto y ante el estudio, etc. Acá podemos ver un ejemplo de una lista de cotejo, siguiendo las recomendaciones anteriores. Registro anecdótico. El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del estudiante en situaciones cotidianas. En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de los desempeños más significativos del alumno o la alumna en situaciones diarias del proceso de enseñanza-aprendizaje. El registro anecdótico permite clarificar algunos resultados ambiguos obtenidos a través de otros instrumentos de evaluación. Aprendizajes que permite evidenciar. El registro anecdótico se caracteriza por recoger información sobre el comportamiento del estudiante. Preferentemente recoge evidencias sobre su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la interacción de éste con el medio ambiente y con el contexto social en el que se desenvuelve. Recomendaciones para su elaboración y utilización. Observar el desempeño del estudiante en situaciones cotidianas. Registrar el desempeño observado en forma inmediata y lo más fehaciente posible, de manera a no distorsionar la situación suscitada. Redactar los hechos observados en forma breve, clara y objetiva. Este sería un claro ejemplo de cómo se debe hacer un registro anecdótico. Y este sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Milagro Jara y a mí me corresponde explicar un poquito sobre el informe. El informe nos dice ahí que el informe recoge datos de forma directa e indirecta y la principal fuente de datos son los alumnos. Y el informe está conformado por los siguientes instrumentos, que es la bitácora, guía de entrevista y el cuestionario. La bitácora es un medio para recoger informaciones y también posibilita observar la trayectoria del trabajo en aula de todos los alumnos. También permite que los alumnos registren sus experiencias y aprendizajes, que reconozcan sus avances así como también sus errores. Hay algunas recomendaciones para su elaboración así como también para su utilización. En el primer punto nos dice que tenemos que orientar al estudiante o a la estudiante a registrar las experiencias acontecidas en el proceso de aprendizaje, lo que ellos ya estuvieron aprendiendo en el momento dado. También está dirigir las anotaciones de los alumnos o las alumnas hacia aspectos generales que hacen a la vida del aula, para que progresivamente estos puedan llegar a categorizarlos según su significatividad. También está destinar un tiempo para poder organizar los aspectos que debe de contener la bitácora, que vamos a ver más adelante. También analizar el contenido de la bitácora, o sea, lo que está dentro de la bitácora, y tomar conciencia de los procesos alcanzados y de las dificultades percibidas. Y de esa forma poder ayudar a los alumnos que hayan tenido dificultades.
Este es un modelo de la bitácora escolar. Primeramente se tiene que poner el nombre de la institución, el nombre del proyecto, el nombre de la clase o nombre del profesor, el nombre del estudiante y su nivel. Están las actividades que se debe de poner, las actividades realizadas, la fecha en que se realizó esa actividad y las observaciones de esa actividad que se realizó. Luego tenemos guía de entrevista. Este nos dice que es un diálogo intencionado entre el profesor y el estudiante y que permite registrar las actitudes que tengan los estudiantes, así como también sus intereses. Están las recomendaciones para su elaboración y la utilización. Primeramente está generar preferentemente preguntas abiertas para obtener mayor información. Asentar por escrito los datos más relevantes, lo que obtenemos de esa entrevista, tenemos que anotar para que así podamos tener evidencia o no olvidarlos en algún momento. Para asentar con precisión la información es conveniente escuchar con atención al o la estudiante demostrando interés en lo que éste expresa y en lo posible la participación del entrevistador debe enmarcarse en la formulación de preguntas o intervenir cuando la respuesta requiere ser clarificada. En estos aspectos son sumamente importantes, ya que se tiene que ir formulando bien las preguntas para poder realizarlas y el entrevistador solo debe de hacer eso, o sea, debe realizar las preguntas y luego escuchar atentamente lo que el estudiante le responde. Ahí tenemos un ejemplo de la guía de entrevista. Primeramente están los datos generales, donde está fecha, lugar, los datos del entrevistado, que es de suma importancia, el nombre, la edad, el sexo, el distrito, el nombre de la institución educativa, el año de estudios y la institución que realiza la investigación, presentación de instrucciones, preguntas generales y específicas para cada tipo de entrevistas. Como ya mencioné anteriormente, deben ser coherentes. Luego tenemos el cuestionario, que es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben ser redactadas de manera coherente con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer la información necesaria. En este punto, la diferencia que hay entre la guía de entrevista y el cuestionario es que guía de entrevista es cara a cara con el estudiante y el cuestionario es darles una hoja para que ellos completen las preguntas formuladas por el docente o por el que realiza el cuestionario. Las preguntas tienen que ser coherentes también para que no haya malas interpretaciones y que los alumnos puedan responder bien. Están las recomendaciones para la elaboración y utilización, donde dice que se debe redactar las preguntas, ordenar las preguntas, no pasar de una pregunta a otra totalmente diferente, ofrecer un modo de responder que la pregunta no sea tan complicada de responder y escribir las instrucciones para que los alumnos tengan en claro cómo van a responder o cómo deben de responder, ya que puede ser por selección múltiple, preguntas abiertas, también cerradas, etc. Este es un ejemplo del cuestionario. En el cuestionario también debe de ir el nombre de los alumnos que están realizando ese cuestionario, la están completando. Y ahí está, ¿has escuchado alguna vez de las redes sociales? Y ahí esa es una pregunta cerrada donde solamente responden con sí, con no. Realmente son más selección múltiple. Todas esas preguntas que se observan allí. Eso es todo de mi parte y muchísimas gracias. Quien les habla, Claudia Costa. Acá podremos observar lo que es la prueba escrita. Nos dice que este tipo de prueba sin duda constituye uno de los instrumentos más utilizados por los docentes.
Su uso en la actualidad sigue siendo válido, pero la misma deben utilizarse como un recurso más, puesto que recogen informaciones preferentemente sobre el aprender a conocer. Bueno, la prueba escrita vendría a ser las pruebas, bueno, preguntas, ya sean falso o verdadero, cita y otras cosas que po- ponemos en la hoja de evaluación que vendrían a ser los ítems para saber cómo se está desenvolviendo el alumno o también para la culminación de un ciclo de la etapa de aprendizaje. Después tenemos las pruebas orales, que a diferencia de la prueba escrita, que requiere la producción de algún tipo de respuesta por escrito. En la prueba oral se requiere que el estudiante dé respuestas en forma verbal conforme a un planteamiento solicitado por el docente o por el grupo de grado. Este tipo de prueba permite evidenciar la capacidad de expresión oral, síntesis, análisis, organización, deducción, formulación de hipótesis, solución de problemas, conceptualización, elaboración de conclusiones, justificación, anticipación, comprensión, juicio crítico, opiniones, creatividad, etc. Bueno, la prueba oral vendría a ser, bueno, parecido a la prueba escrita, ¿verdad? Pero la diferencia es que se hace oralmente, o sea que no se escribe, las preguntas se hacen directamente, se responden con la voz. Es una manera de poder darse cuenta de cómo está el alumno, si sabe hablar, no tiene miedo al hablar, tiene vergüenza, sabe expresarse o cualquier otro problema. Después tenemos la prueba práctica y de actuación. La prueba práctica sería en contextos reales de actividades que requieren la aplicación preferentemente de destrezas motoras e instrumentales, como así también de destrezas intelectuales con la finalidad de verificar el grado de desarrollo de las capacidades. Bueno, la prueba práctica sería bueno, le preparas unos ítems al alumno y les presentas para saber cómo están, si ya están preparados para poder desarrollar la prueba final, que sería al culminar el proceso de aprendizaje. Después, las pruebas de actuación que refieran a la realización de actividades que requieran la aplicación en situaciones reales y simuladas de capacidades asociadas al manejo de instrumentos, procedimientos, como así también a las actividades y valores. Es todo de mi parte, les agradezco mucho por estar observando el video y buenas noches nuevamente.